Hoy les traigo uno de los primeros animes que vi y que me hizo enamorarme del género, una historia emotiva con un final melancólico, que nos habla del valor de la memoria y del peso de los recuerdos. Así es, me refiero a Your Name. ¿Qué va? Se trata de Planetarian Oshi no Hito, una peli del 2016 dirigida por Naokatsu Suda, el mismo detrás del anime Sayonara Ryusei Konichiwa Jinsei, o conocida como El dragón coge serpientes. Y hablando de Naokatsu, su filmografía es bastante curiosa, porque mezcla obras solemnes y serias con otras más ligeras y distendidas. Pero en Planetarian logra un equilibrio muy especial, una historia sencilla, pero con una carga emocional enorme. La historia se desarrolla en un Japón futurista desolado por la guerra entre humanos y máquinas. Así que ya saben, por favor, traten bien a ChatGPT. La humanidad, al verse superada, cubrió la Tierra con hielo, lo que acabó con máquinas y humanos por igual. Ahora, con una población global no mayor a los 100.000 habitantes, solo intentan sobrevivir. Entre ellos está un anciano, que con el pasar de los años su carga se ha vuelto más pesada, por las limitaciones de la edad y sobre todo por el peso de sus arrepentimientos. Y cuando parecería que habría llegado su fin, a la mañana es encontrado por un grupo de niños, que ajenos a la pena del desastre juegan felices entre la nieve. Ellos, al descubrirlo, lo llevarían al refugio, que se encuentra bajo las ruinas de una iglesia. Al despertar, se encontraría con las líderes, que contarían que apenas son 20 personas, porque hace años el último hombre del refugio pasó a mejor vida. Seguramente por exceso de snusnu. Qué rico, ¿no? Así que ahora están en un punto de no retorno, al borde de la extinción. Los niños, por lo tanto, son su tesoro más valioso. Y preguntarían sus intenciones. El anciano revelaría que ha estado buscando algo por mucho tiempo y que ha escuchado que ahí podría encontrarlo. Además contaría que la tierra por donde ha pasado se encuentra infectada por mutaciones, producto de la radiación, lo que preocuparía aún más a la líder. La curiosidad de los niños los llevaría a preguntar por su origen. El anciano diría que ha caminado desde muy lejos y enseñaría uno de sus artefactos, con el cual les mostrará algo que jamás han visto, las estrellas. A lo cual Ézula inmediatamente lo reconocería como el astrónomo. Y de esta manera el anciano recordaría su juventud, cuando la guerra aún continuaba y debían esconderse para sobrevivir. Y en una de estas persecuciones terminaría en un almacén abandonado, y mientras buscaba provisiones un ruido lo alertaría. Y alarmado se encontraría con una chica que lo recibiría como el visitante 2.500.000, y que es el primer visitante en más de 29 años, lo cual lo dejaría aún más confundido. Ella se presentaría como Yumemi, el robot guía del planetario, y entregaría un ramo de flores, hecho con basura del lugar, porque obviamente ya no quedan flores. Kusuya las tiraría y preguntaría si acaso está averiada. Yumemi diría para nada, solo la batería, uno que otro engranaje, la unidad cervical, pero nada grave. Así que insistiría que se quedará para ver la siguiente función. A este punto Yumemi no para de hablar, por los problemas técnicos ya mencionados y sobre todo porque es mujer. Y estos mismos problemas la hacen estar desconectada de la realidad, pasando solamente a cumplir su función de recibir a los visitantes del observatorio. Kusuya, harto de escucharla, terminaría aceptando quedarse, pero no sin antes preguntar qué presentará en la función. Yumemi respondería, no lo sé, estamos en un planetario, ¿qué podría enseñarte? Obvio que el cielo estrellado, o sea, no preguntes vergas. Sin embargo, el proyector, al que por cierto llama Jena-san, no funcionaría, por lo que se disculparía, revelando que hace años dejó de funcionar, pero por alguna extraña razón el servicio técnico no responde sus llamadas. Kusuya pretendería marcharse, pero Yumemi insistiría en que se quede para la siguiente función, porque Jena-san pronto será reparada. Y como Yumemi no entiende razones, sería él mismo quien inicie con las reparaciones del proyector, a lo cual ella parecería estar feliz, y dejándolo solo, pasaría al modo ahorro de energía. Así que por la mañana ella explicaría que por sus múltiples fallas y la falta de energía, solo ha estado despierta durante una semana al año en los últimos 30 años, y que ha despertado hace 2 días, así que dentro de 5 volverá al modo de hibernación, así que es una coincidencia que él llegara precisamente en ese momento. Y entre ambos terminarían con las reparaciones de Jena, y mientras lo hacen, ella revelaría su deseo de mostrar sus emociones, porque al ser un modelo antiguo no tiene tales características como la de llorar,
así que preguntaría ¿qué se siente llorar? Kusuya respondería que él tampoco lo sabe bien, porque nunca lo ha hecho, pero que de todas formas no es algo bueno, porque siempre nace de la tristeza. Y tras varios días, finalmente terminarían con las reparaciones. Yumemi feliz haría la presentación, mostraría un cielo estrellado y las constelaciones que podemos ver. Asimismo narraría el origen y significado de cada una de ellas, como la de Andrómeda, que si te lo explico nos alargaríamos demasiado. Bueno, lo haré. En la Grecia antigua, Cefeo tenía una hija, Andrómeda. Sin embargo, un día apareció una ballena gigante destrozando su tierra. Así que para detenerla, el oráculo reveló que para calmar la ira de Poseidón, el dios del mar, debía sacrificar a su hija, y aunque él no quería, fue ella misma quien se ofreció. Pero antes de ser morfada por la ballena, apareció Perseo montando a Pegaso, y con la cabeza cercenada de Medusa, detuvieron a la ballena y vivieron felices para siempre, o algo así. En fin, mientras narraba esta historia, un corte de luz terminaría con su función. Pero Kusuya, cautivado por la robotina, pediría continuar solo con su voz. Y así, entre el brillo de sus palabras y la luz de su imaginación, compartirían su pasión por las estrellas. Y en una pequeña frase, Yumemi resumiría esta historia. El hermoso brillo de la eternidad nunca se apagará. Y tras este momento, ella compartiría su deseo de poder soñar, al igual que lo hacen los humanos. De regreso al presente, el anciano se encontraría limpiando sus artefactos, mientras los demás estarían trabajando, porque en una sociedad donde los hombres son escasos, estos gozan de ciertos privilegios que se ven amenazados por la baja producción de alimentos. Pero mientras ese final se acerca, el astrónomo motivaría a los niños a construir un pequeño planetario, explicando que aquello es una pequeña representación de un universo enorme. Pero esta alegría de los niños pronto sería opacada por los murmullos de las señoras, que alegarían que han gastado recursos que bien podrían haberse utilizado en cosas productivas. Además, que ahora tienen una boca más que alimentar, y sobre todo, que un anciano ni siquiera podrá darles hijos. Y aunque sus palabras suenen crueles, en su contexto tienen cierta lógica. Cuando el mundo se reduce a la mera supervivencia, cada boca cuenta, y los ideales se convierten en lujos. En una sociedad al borde del colapso, un anciano puede verse como una carga. Alguien que consume, pero que ya no produce, que guarda recuerdos, pero no puede garantizar el mañana. En la historia de Japón existe una vieja leyenda llamada Ubasute. En épocas de hambruna, los hijos llevaban a sus padres ancianos a lo alto de una montaña para abandonarlos allí, dejándolos morir en paz o en soledad. No por crueldad, sino por necesidad. Cuando la comida escaseaba, la supervivencia exigía sacrificios impensables, y los ancianos eran los primeros en ofrecerse para aliviar la carga de los más jóvenes. Esto es una imagen terrible, pero profundamente humana, porque cuando la esperanza se agota, la compasión se convierte en un lujo. Sin embargo, en esta historia son los más jóvenes quienes aún mantienen esa compasión, quizá por su inocencia o por su desconexión con la realidad. Y así, Kusuya les enseñaría el funcionamiento del proyector, y con la misma pasión que un día Yumemi lo hacía, ahora sería él quien los diera a conocer. Y aunque esto lo haría feliz, él sabe que su final se acerca. En ello llegaría Esula, quien se mostraría preocupada por el oscuro futuro que les espera, por lo cual Kusuya pediría convertirse en el mentor de los niños, porque desea heredarles el papel de astrónomo. Y aunque ellos no lo saben, ya pedirían convertirse en astrónomos, porque ellos también quieren enseñar sobre las estrellas. Así que en forma de agradecimiento le entregarían un objeto que han guardado por años. Kusuya lo aceptaría y también entregaría su propio tesoro, uno que le cambió la vida. Regresaríamos a sus recuerdos, al momento que se despediría de Yumemi, a quien tras agradecer por la proyección se marcharía. Sin embargo, ella lo detendría preguntando si su camino de regreso era peligroso, y si de serlo así, ella podría acompañarlo. De camino, desconectada de la realidad, describiría la ciudad como si aún estuviera viva. Pero a este punto ya no parecería molestarlo, porque se ha convertido en su única compañía. Asimismo se verían obligados a descansar cada tanto por las fallas mecánicas de Yumemi. Pero al adentrarse más en la ciudad, ella poco a poco entendería que su mundo ya no es el que recuerda. Así que preguntaría si acaso alguna vez ha pedido algo a Dios. Kusuya diría que sí, y preguntaría de regreso si ella ha hecho algo similar. Yumemi confesaría que ha pedido que el cielo no esté dividido, que después de la muerte desea continuar junto a los humanos en un mismo cielo.
Estas palabras lo motivarían a sacarla de la ciudad, pero se encontrarían con un robot autónomo de combate, y ante la preocupación de Yumemi, pediría ocultarse mientras sale de cacería, diciendo que guarde su ramo hasta su regreso. Intentaría destruirlo, pero fallaría, así que sería atacado por el robot, y aunque logra sobrevivir y destruirle una de sus patas, este respondería dejándolo malherido. Y justo antes de ser liquidado aparecería ella, que sin dudarlo caminaría hacia el robot, que igualmente la vería como amenaza. Kusuya, desesperado, buscaría su arma, pero sería demasiado tarde, porque frente a él, una destruida Yumemi lo reconfortaría. Preguntaría si está herido, y se disculparía por haber desobedecido su orden, pero que no podía permitir que un humano sea lastimado por alguien que, al igual que ella, parecía estar averiado. Que no esté triste, que ella no siente dolor, y que al ser un robot fácilmente puede ser reparada, aunque no niega sentirse algo solitaria, que muchas veces se preguntó si los humanos regresarían, y cada año que pasaba, la respuesta la ponía triste, hasta que llegó él y le recordó su pasión por las estrellas. Asimismo recordaría a los visitantes que conoció y el día que todo cambió. Y finalmente reconocería el devastado mundo en el que ahora viven, y se preguntaría por qué todo terminó así. Kusuya no respondería, pero confesaría que él fue por ella, porque tras los muros que lo rodean está la gente ansiosa esperando por ella, por sus comentarios, por su información y su pasión por las estrellas. Ella feliz pediría una última cosa, llevar consigo la memoria donde guarda todos sus preciados recuerdos, y expresaría que si pudiera llorar, posiblemente sus lágrimas no pararían de salir, pero que no comprende por qué, si ahora mismo está feliz, porque después de esperar por más de 30 años, al fin volvió a tener un visitante. Y preguntándose cómo será su nuevo hogar, su batería se agotaría. No, ¿por qué, Yumemi? ¿Por qué? Llévense a nuestro editor, pero regrésenos a nuestra robotina. Y de esta forma, aquel soldado se convirtió en el astrónomo, y aquel tesoro que entregaba no es nada más que la memoria de Yumemi. Pero mientras confiaba su tesoro serían interrumpidos, ya que lo requieren en una reunión, pues los líderes han decidido que el anciano debe abandonar el refugio, a pesar de los lamentos y quejas de los niños. Kusuya los consolaría, y entendiendo su situación se despediría, pero no sin antes agradecer por su hospitalidad. Asimismo encargaría a los niños su proyector, y antes de despedirse descubriría que ellos rezaban a su diosa, que resulta ser una robot similar a Yumemi. El astrónomo, emocionado, intentaría tocarla y colocar la memoria de su amiga, pero antes de poder hacerlo, su cuerpo dejaría de responder. Y en aquella soledad, el robot iría a despedirlo, y con su último aliento pediría ir al mismo cielo, y cerrando los ojos, sería recibido por Yumemi, que finalmente le entregaría su ramo de flores, y entre lágrimas, sus recuerdos se fundirían. El cuerpo inerte del astrónomo sería enterrado, pero esto haría que los niños decidan convertirse en los próximos astrónomos, que lleven la esperanza de algún día ver las estrellas en un mundo destruido y sin esperanzas. Planetarian nos deja una gran verdad. Alguien no desaparece cuando muere, sino cuando se olvida. En un mundo helado y agotado, donde la supervivencia lo dicta el todo, detenerse a mirar el cielo parece una pérdida de tiempo. Pero para el anciano y la robot, ese simple gesto, mirar las estrellas, se convierte en una forma de resistencia. Porque en tiempos donde todo se mide por su utilidad, recordar lo que fuimos y seguir buscando belleza es lo que nos mantiene humanos. Sin sueños, sin memoria y sin esa necesidad de mirar más allá, solo quedaría el instinto y el miedo. Y tal vez por eso, mientras alguien siga heredando esas historias y encendiendo una luz en la oscuridad, el mundo, por destruido que esté, aún tendrá un futuro. Y si llegaste hasta aquí, gracias totales. Recuerda suscribirte y compartir este video para que más gente conozca esta historia. Nos vemos en el siguiente.